Cuando yo era niño, mi abuelo me contaba que su mamá se paró en la puerta de la casa y no permitió que unos hombres sacaran a todos, a su esposo y a todos sus hijos para matarlos. ¿Y por qué los iban a matar? Sencillamente porque pertenecían a uno de los dos partidos políticos que había en Colombia. Esa época se llamó la época de la violencia. Y quisiera que esta historia que les acabo de contar de mi familia ilustrara un poquito de lo que les quiero hablar en esta tarde. Les invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Voy a leerlo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Mientras el rey David llegaba a Baurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que los rodeaban. «Vete de aquí, asesino y sinvergüenza», le gritó a David. «El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino». Amén. Como les conté en la historia, este pasaje que acabamos de leer nos hablan de un problema político. Por un lado, se encuentra la casa real de David. David es el rey de Israel. Y por otro lado está Simeí, un miembro de la familia de Saúl, el rey anterior al rey David. Ahora hay dos casas reales en Israel. En aquella época, en los países del Medio Oriente, era costumbre cuando una casa reemplazaba a otra en el trono, se mataba sistemáticamente a los miembros de la familia que salía. Esto se hacía con el fin de evitar levantamientos que intentaran restablecer en el poder a la familia que había salido. A la muerte del rey Saúl, Israel se dividió en una guerra civil. Los miembros de la familia del rey Saúl luchaban contra el movimiento que intentaba poner a David en el trono. En este momento, David se encuentra en una coyuntura política. Su hijo, aspirante al trono, se ha levantado en armas contra su padre y David ha tenido que huir. Y en su huida, Simeí le sale al encuentro. Y nos dice el texto que lo insultaba. El hecho de que insultar al rey se podía considerar en esa época como un acto subversivo. Maldecir al rey, en otras palabras, era un acto de traición. Pero Simeí no solamente lo insulta, nos dice el texto que le arroja piedras y lo maldice. En otras palabras, está levantando su voz de protesta contra el gobierno actual. Tita al rey de asesino. Este es un acercamiento político. Por otro lado, en el versículo 9, se nos dice que un tal Abisaí, miembro del partido de David, le dice a este que por qué no matan a Simeí por insultar al rey. Este sería el otro acercamiento político. Y en el versículo 10, el rey David levanta su opinión y les dice: el país está mal. Por una parte, mi hijo me quiere matar. Hay una revuelta. Por otra parte, Simeí me está insultando. Pues si mi hijo me quiere matar, pues qué raro tiene que este me insulte. Y termina diciendo: el Señor se lo ha permitido. Y quiero hacer énfasis en estas últimas palabras de David. Dios se lo ha permitido. Y quiero invitarles a que pensemos un poquito en la realidad de Colombia. Históricamente, Colombia ha sufrido la violencia de la política. Como les conté, godos matando a marinillos. En las elecciones actuales se nos habla de persecución política. Otros hablan de complots políticos. También se nos habla de parapolítica, de corrupción. Recordemos el Bogotazo y muchos otros acontecimientos como estos. Un país que ha sufrido la violencia por las diferencias políticas.
Y quiero invitarles a que pensemos en las palabras de David. Dios se lo ha permitido. David pudo utilizar sus armas y sus soldados para matar a Simei, pero no lo hizo. Ahora nosotros en la congregación, como iglesia, como el cuerpo de Cristo aquí en Colombia, ¿qué estamos haciendo? O peor aún, ¿qué deberíamos estar haciendo? Podemos tomar una actitud como la de Simei, renegar contra la situación política, o la de Abisai. Pues si no piensan como nosotros, matémoslos. O podemos tomar una actitud como la que tomó el rey David. Dios aún tiene el control de lo que está pasando en el país, aún en sus esferas políticas. Y quiero invitarles a que recordemos una escena de Jesús. Está en Juan 18:10. A Jesús lo van a arrestar para matarlo. ¿Y por qué lo van a arrestar? Porque no se ha moldado a ninguno de los partidos judíos. Porque su proclamación es diferente. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro en esta cita? Sacó su espada y mochó una oreja. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Confiar en hacer la voluntad de Dios. Podemos tomar una actitud como la de Pedro. Sacar nuestra espada, ya sea una espada física o simplemente la espada de nuestras palabras, y herir y dañar a otro hermano, porque sencillamente no está de acuerdo con mi posición política. O podemos tomar la actitud que tomó David y Jesús. Confiar plenamente en Dios, que aún hoy Él tiene el control de la política. Como la tuvo en Israel, la tiene hoy en Colombia. Pero la historia que les leí no termina ahí. En capítulos más adelante, David gana la guerra y regresa a casa. A Simei no le quedan más alternativas que ir ante el rey, postrar su rostro en tierra y pedir perdón por aquellas palabras que lanzó maldiciendo al rey. No podemos controlar las palabras que hemos lanzado. Con ellas podemos herir a nuestros hermanos. Con ellas podemos hacer daño a nuestros hermanos. Y la invitación que quiero hacerles esta noche es, ¿qué vamos a hacer con nuestras palabras? Antes de hablar podemos preguntarnos, ¿bendicen mis palabras a mi hermano? ¿Jesús hablaría como estoy hablando? ¿Qué pensaría Jesús de lo que estoy diciendo? No tenemos que estar de acuerdo en todos los aspectos, en una época de elecciones, en todas las propuestas políticas. Pero como iglesia, juntos podemos construir una nación en amor. Jesús nos dejó un mandamiento: amémonos unos a otros. Y la única condición es que nos amemos de la misma manera que Él nos ha amado. Que Dios les bendiga.